Amén. Eclesiastés capítulo 5, hermanos, vamos a ocupar algunos versículos. Y dice la palabra: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. No saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Los seres humanos, en su naturaleza y por su generalidad, tenemos tendencias y muchos tipos de tendencias. Una de las tendencias en las que se ocupa el predicador de Eclesiastés es que mucho hablamos, que las palabras muchas no van con nosotros. Entonces esa tendencia de hablar más, él nos manda a ponerle atención. Entre las tendencias que tenemos también está el prometer hablando sin meditar si lo vamos a poder cumplir, o sin meditar qué es lo que vamos a decir. A veces hacemos daño, a veces hacemos bien, a veces no hacemos nada con la palabra, y a veces hacemos promesas raras que después pasan desapercibidas, pero Dios ya las oyó. Entonces me encuentro con un grave problema de no cumplir lo que yo he hecho. Y algunas veces las promesas son a Dios, otras son mías para que Dios las oiga. Por ejemplo, yo te prometo, Señor, no volver a fumar. Yo te prometo, Señor, no, etcétera, etcétera, no vamos a pormenorizar. Es una promesa que Dios la oye y dice, bueno, ok, esa es tu actitud, ese es tu deseo, yo te ayudo. Amén. Pero este tipo de promesas no se cumple. Mire, allá en Tonacatepeque, en esta semana, no recuerdo el día, pero me llamaron y me dicen, mire, se murió José Luis Rodríguez. Yo le decía el Puma. Porque era un muchacho que llegó a la iglesia cuando yo llegué a los grupos familiares a Tonacatepeque. Él andaba ahí entre los grupos y estaba en su casa un liderazgo. Él nunca tuvo liderazgo, pero estaba ahí. Y esa casa, bueno, aquí está la hermana Reina, creo que estuvo por esos grupos, alguien más también. Y resulta que cuando yo me ocupé de eso, me preocupé por él, porque él era alcohólico. Tenía la mala costumbre de estar bien y estar mal. Entonces, cuando estaba bien, cuando la cosecha venía, sembraba su maíz, su frijol. Cuando salía la cosecha y tenía recogida la cosecha, aparecía con un sombrero blanco, una camisa blanca y bien guapo, bien bonito, pero ya en la tarde estaba bien revolcado, borracho. Y yo le decía, mira, no, esto no, le decía yo, sí, pastor, ay, y saben cómo son los borrachos, ¿verdad? Entonces le decía, te vas a morir, no le dio nunca importancia. Entonces ocurrió lo mismo esta semana pasada, ¿verdad? Y hoy se fue antes de sacar la cosecha, ya la había sembrado y se murió. Entonces, hermanos, me prometí y me decía, es que yo le prometo a Dios, pero no es cierto. Entonces nunca fue cierto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la tendencia a equivocarse o proferir palabra sin pensar lo que va a decir. Ese es el grave problema. Entonces tenemos la tendencia a equivocarnos. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Estamos en la tierra, hermano. Estamos sobre esta tierra, pero Dios demanda que nos equivoquemos menos. Eso es lo importante de Eclesiastés. Por eso quiero hablarle un poquito sobre este título. Si lo prometes,
o lo dijiste en promesa, cúmplelo. Porque dije, si lo dijiste en promesa, cúmplelo. ¿Por qué? Porque lo dijiste. Hay quienes solo lo han pensado, pero también Dios lee pensamiento, hermano, así es que no nos escapamos. Empieza Eclesiastés diciendo, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Mira, la casa de Dios es esta. Entonces dice, cuando vinieras a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Por qué? Porque la casa de Dios merece respeto, hermanos. Y esto que no se nos olvide, merece respeto la casa de Dios como también lo merece cada uno de ustedes. Es bien importante. Con esto no queremos decir que si vino borracho se va a ir. No, no, no. Al contrario, si vino de goma, quédese. Los de goma rebotan, ¿verdad? Pero si vino así, quédese. Si vino en pecado, quédese. Como haya venido, quédese. Pero si yo no puedo omitir decirle que la casa de Dios merece un respeto, porque es la casa de restauración del ser humano. Cuando habla de guardar tu pie, es sinónimo de fijarse bien en lo que va a hacer. Hermanos, nosotros como estructura de iglesia tenemos líderes principales, cuando hablo de principales son líderes, todos los líderes principales, porque hay quienes no son líderes todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces tropezamos, a veces chocamos, a veces hacemos cosas, este dijo uno, este dijo lo otro. Por eso nuestro pastor nos tiene bien organizados, hermano. Porque los pies de nosotros cuando vienen al templo tienen que fijarse bien lo que van a hacer. Ustedes vienen al templo y tienen que fijarse bien lo que van a hacer. En primer lugar, vienen a adorar a Dios, vienen a reverenciar a Dios, vienen a pedir favor de Dios, vienen a agradecerle otras cosas a Dios. Venimos por muchas cosas, pero tenemos que venir con ese sinónimo de guardar los pies, con lo que vamos a hacer. ¿Por qué digo esto, hermano? Tal vez sea una filosofía barata para ustedes, pero ocurre de que aquí hacemos las cosas y las recibimos, pero afuera es otra cosa. Entonces afuera es otra cosa y es como que estuviéramos religiosamente hablando de que el domingo es mi día y ahí pido perdón y la semana. Eso es un problema. Entonces hay que fijarse bien lo que se va a hacer. Otra parte de guardar tu pie significa saber el paso que voy a dar, saber el paso que voy a dar. Y para poder saber el paso que voy a dar, es más que importante de saber quién me guía. Hermano, no te va a guiar el pastor, no te va a guiar el consejero, no te va a guiar nadie de la iglesia. Posiblemente sea tú Lazarillo en algún momento, pero el que verdaderamente te va a guiar se llama Dios. Pero si tú te pones en las manos de Dios en la guianza, tú vas a ver que tienes una frontera sin límites. Porque te digo esto, tú eres libre de hacer lo que tú quieras si Dios te dirige. ¿Por qué? A veces nosotros hacemos cosas, hermano, que decimos, bueno, sí, que se haga, pero no le hemos preguntado al Señor. Y eso es grave cuando no le hemos preguntado al Señor si está bien lo que vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de entrar al templo, como dice Eclesiastés, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie. Entonces, cuando yo hablo de guardar mi pie, tengo que saber quién me va a guiar, hermano, porque, por ejemplo, Moisés, cuando fue a apagar la zarza, lo que le dijo, quítate las sandalias, quítatelo, quiero pies santos delante de mí, porque a partir de ahora vas a caminar por mí, vas a caminar por la fe, vas a caminar porque yo te voy a guiar. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia, hermano, que al pasar el umbral de la puerta se quite la sandalia, porque es lugar santo para Dios en el momento del culto. Entonces, qué interesante es dejarse guiar por Dios. Otra parte dice que tenés que entender, amado hermano, que Dios a través del Espíritu Santo te va a dar esta oportunidad. ¿Sabe? Muchos fracasan por eso, porque prometen a Dios, hablan a Dios, le dicen a Dios cosas, pero no permiten que el Espíritu Santo los tome. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, esto queda bien claro para todas las teologías que quieran equivocar. Mire, cuando tú vienes a los pies de Cristo, en el momento que recibes a Cristo, Cristo te da el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento comienza el proceso del cambio, el proceso transformador, el proceso que es, digamos, una transición entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Por eso dice Pablo, de modo que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Interesante esto, ¿por qué? Porque cuando tú dices eso y lo confirmas para ti, puedes decir como Pablo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces lo que estoy haciendo es dejar que el Espíritu Santo me guíe, dejar que el Espíritu Santo me alumbre el camino, porque la misma palabra dice, y el Espíritu Santo os guiará, os enseñará. Entonces, hermano, cuando nosotros pasamos el templo, venimos
a fortalecernos, a entender palabra, a llevar palabra con nosotros mismos, y donde nos paremos tal vez no seamos lumbrera, pero vamos a hacer algo importante para alguien. ¿Por qué, hermanos? Los pies son importantes. Guardar tu pie también es santidad. Ahora dice santidad, hermanos, pero es que, bueno, a mí me han dicho que cuando yo recibí a Cristo quedé en el lugar santo. ¿Por qué? Porque me apartó para mí el Señor. Eso es verdad, pero santo con santidad tiene una distancia larga. Y esa distancia larga, hermano, es el proceso de la iglesia en su regeneración, es el proceso de la iglesia en buscar la santidad de Dios, porque el Señor ha dicho, yo soy 3 veces santo. Entonces, hermano, si nosotros no encontramos la santidad, ¿para qué cantamos entonces? Sin santidad nadie verá al Señor, entonces me quedo entre los nadie. Pero la santidad, cuando guardas tu pie en santidad, es sinónimo de saber a dónde verdaderamente estás caminando. Si en primer lugar dijimos que hay que fijarse bien lo que voy a hacer, en segundo estamos diciendo saber dar el paso, y ahora saber a dónde estoy caminando, saber a dónde voy. ¿Sabe? Es interesante, hermanos, que la iglesia despierte a ciertos aspectos. La Biblia dice a Timoteo y a otras partes que vendrán engañadores, que vendrán de un modo, que vendrán de otro modo. Pero algo interesante que dice Tesalonicenses es, y no viene el inicuo porque el Espíritu Santo lo detiene. Entonces la iglesia con el Espíritu Santo, hermanos, tiene la seguridad que no va a ver al inicuo, no va a ver al anticristo. ¿Por qué no lo va a ver? Porque Dios se lo va a llevar antes, porque el Espíritu Santo va con la iglesia al cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no sabemos a dónde vamos? Han aparecido divisiones tremendas religiosas, doctrinas equivocadas, nueva era. No voy a mencionar tanto, estamos en la televisión, pero déjame decirte, es fácil ganar la mente de una persona. Estos que hablan tanto, hermanos, son los que más rápido caen. Estos que no han puesto cuidado a la doctrina son los que más rápido se van por un camino diferente. Hay mucha gente, me hablaban de una hermana que yo conocí en Josué, y que después la vi en otra iglesia, y después la vi en otra iglesia, y hoy no la he visto en otra iglesia, pero me dicen que se fue a una iglesia equivocada, donde hay una doctrina totalmente errada. Hermano, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere con nosotros. Por eso dice que les dice, acerquémonos a la casa de Dios para oír, y oír bien. Porque si vamos a dar pasos, tenemos que saber hacia dónde vamos. Y dice la palabra acercarse más para oír. Dice Eclesiastés, acercarte más para oír que ofrecer sacrificios vanos. Mira, antes de ofrecer es mejor oír bien. De repente nos están diciendo algo y está diciendo la respuesta es sí o no. Y dice sí porque no oyó bien. Dice, ¿y dónde decía eso? No, es que no, hermanos, es que tenemos que aprender a oír bien. ¿Sabe qué es oír? Oír es cultivar la fe. Para el caso de la palabra, oír es cultivar la fe. Porque Romanos 10:17, usted lo puede leer, dice que la fe es por el oír palabra de Dios. Pero ¿sabe usted, hermanos, que estamos dotados de 2 parlantes para poder oír? Tremendamente grandes, un parlante que es la boca y dos monitores o lo que sea, los oídos. Entonces nosotros oímos de todo. Usted va a oír de todo, pero usted tiene que saber que ese todo no es todo para usted, tiene que saber qué es lo que va a oír. Fíjese que nosotros en la iglesia, hermano, no habría culto. Y les diríamos, ahí lean tal pasaje y ahí los tendría. No, hermano, es que la congregación es importante porque aquí es donde usted oye palabra. Por eso el mensaje para ti que estás viendo la televisión. Está bien tu comodidad, está bien porque no viniste, está bien que enciendas el canal 46, pero déjame decirte, es mejor estar en la casa de Dios, porque aquí guardas tus pies, lo guardas en santidad, sabes dónde vas, el Espíritu Santo te dirige, pero tú vas a oír palabra para poder tener la fe que dice la palabra. Entonces, qué importante, hermanos, es oír palabra. Qué importante es que nos detengamos, porque el oír palabra, hermanos, implica estar congregado. Usted vino esta mañana para oír palabra. Yo sé que muchos de ustedes les gusta oír palabra, pero les gusta adorar al Señor también. Es una coinonía de hermanos preciosa
que mire, Dios los va a premiar a ustedes un día. Y van a haber multitudes, y entre esas multitudes van a estar ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se van a convertir en oidores fijos de la palabra, para poder hablar la palabra, para poder estar verdaderamente por la palabra. Mejor les leo Romanos 10:17 para que usted lo vea de esta manera, hermano. Mire, cuando nosotros no analizamos a veces, dice la palabra en el 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjense que se encuentran las palabras como en un retroceso, porque está diciendo que la fe es por el oír. ¿Cómo cultivo la fe? Oyendo. ¿Cómo voy a cultivar la fe? Oyendo. Y sabe que cultivar, hermanos, hay cultivos que son permanentes, hay cultivos que duran años. Usted siembra un árbol de mango y se va a morir y lo va a dejar ahí. Pero siempre una de tomate y solo le da tomate y ya no funcionó. Pero eso es cultivar. Entonces, cuando yo cultivo la fe, es para toda la vida. Cuando cultivo la fe es para que me sirva cuando la necesito. Cuando cultivo la fe es porque tengo que echar mano de ella en algún momento. Hermanos, si la fe no es de bolsillo, está en la mente y el corazón, Dios quiere que la tengamos allí, aquilatada de tal manera que podamos tomarla como propiedad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Dice aquí, y el oír por la palabra de Dios. Si no oigo palabra, ¿a dónde estoy parado? Si no oigo palabra, entonces mis pies ¿a dónde me llevan? Si yo no oigo palabra, entonces el Espíritu Santo no me toma en cuenta. Si no oigo palabra, hermano, no estoy viendo a dónde voy y no estoy viendo quién me está guiando. Entonces, aquí nosotros tenemos que acercarnos a Dios para poder comprender esto. Mira, cuando nosotros hablamos para oír y creer, estamos hablando de veras con un evangelismo puro. Ahí mismo el 14 dice de esta manera. El 13 voy a leer, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire qué pasaje más lindo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero eso ¿de qué me sirve leerlo y dejarlo ahí? Lo que me interesa es leer el 14 que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Entonces, hermanos, si no está aquí la palabra contigo en la congregación, si tú no te estás congregando, ¿qué nombre vas a invocar? ¿Cómo vas a invocar a Dios si no lo puedes invocar, no lo conoces? Tú tienes que saber a quién vas a invocar. Por eso dice Pablo, prediquen, les hablen de la palabra. Y allá afuera hay mucha gente esperando esto, hermano. Es importante que nosotros entremos en el detalle de esta palabra. Pero a veces hablamos más y más y más y más. Y no se concreta en hechos nada. Si la iglesia tiene que ser activa, la iglesia tiene que ser dinámica por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia, hermano, no que la envidien, pero que la miren. Miren, nosotros ahora en Periplaza no nos miraban. Hoy yo veo que nos ven los que van en carro, los que van en bus, y están, el rótulo mismo los invita. Pero cuando estamos acá adentro es palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros necesitamos que despertemos a una realidad. Y dice el Eclesiastés, dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Aquí viene la parte de los sacrificios. Ofrecer a Dios sin obedecer, hermano. Yo quiero llevarte a lo que le pasó a Saúl. Saúl estaba en Mizpa y estaba en la encrucijada de su vida porque un ataque venía sobre el ejército de él. Y resulta que ese ataque, él decía, Samuel hace holocaustos, Samuel ora a Dios, Samuel busca a Dios y no ocurren las cosas malas. Entonces Samuel nunca llegaba y era la hora del holocausto. Y este hombre lo que hizo fue hacer el sacrificio. Y cuando llegó Samuel y vio lo que había hecho, lo resumió en palabras y le dijo, locamente has actuado. Porque a Dios no le agradan los sacrificios. Los sacrificios tienen que ser aceptos a Dios. Los sacrificios que tú vas a hacer, hermanos, tenés que pensarlos bien. Dice, ofrecer sacrificios necios, porque no saben qué hacen. El que les acabo de hablar que se murió, fue necio. Sacrificaba la palabra diciendo, sí, ya voy a dejar esto. Sacrificaba la palabra diciendo, sí, voy a cambiar. Hermano, ese sacrificio no es el que quiere Dios. Dios lo que quiere es que entremos en un sacrificio verdadero. Mira, voy a leerte Oseas 6:6, dice de esta manera. Oseas 6:6 dice de esta manera,
porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que le está diciendo al pueblo antiguo es que los sacrificios necios no los quiere Dios. Lo que quiere es misericordia por sacrificio. Amado hermano, cuando la iglesia, cuando tú te comienzas a compenetrar en esto y te das cuenta que haces sacrificios que no valen la pena y que esos sacrificios no te llevan a nada, entonces te vas a dar cuenta que el Señor lo que quiere es que cambies tu sacrificio a misericordia. Y esa misericordia que va a cambiar, solo la puede cambiar el conocimiento de Dios, amado hermano. Si el conocimiento de Dios viene a tu vida, tú vas a poder ser misericordioso, y sabes lo que es misericordioso. Por eso Jesús demanda aprender, y te lo voy a leer, Mateo 9, dice de esta manera, cuando el Señor está hablando con los fariseos, dice, pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa y con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Una pregunta absurda para aquel tiempo, por supuesto, quizás era válida, hoy día no. Pero dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Se está repitiendo a lo mismo que Oseas dijo, porque Oseas le está diciendo, Judá, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con ustedes, pueblo de Dios, si son desobedientes? ¿Qué voy a hacer si no lo entienden? ¿Qué voy a hacer si no lo quieren hacer? Entonces Jesús lo repite ahora y le dice, los enfermos no, los sanos no necesitan médico. Id pues, dijo el Señor, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahí está remitiéndose a lo que Oseas dijo. ¿Por qué, hermano? Porque la misericordia de Dios es mejor que cualquier sacrificio. Nosotros debemos cambiar esa parte que nos hace daño y debemos de aprender misericordia. ¿Sabe por qué? Porque el necio ofrece sacrificio a Dios todo el tiempo. Si quiere dejar de fumar, lo considera sacrificio. Quiere dejar de beber, lo considera sacrificio. Quiere dejar, etcétera, etcétera, lo considera sacrificio. Esa es necedad, amado hermano. Eso es una tontería. Lo que se vuelve religioso, cae, se levanta, cae, se levanta. Lo que el Señor quiere es que aprenda y conozca misericordia. Porque el día que conozca misericordia, entonces va a poder amar con un amor desmedido, un amor compasivo, un amor perdonador, un amor que se ubica entre los hermanos, que puede perdonar aún las faltas más graves que le hagan, hermano, porque eso es importante para poder decir que Dios te está perdonando. Pero dijo el Señor, yo no quiero sacrificios necios, quiero misericordia. Entonces Jesús nos manda a aprender esto. Y dice Eclesiastés de esta manera, en el versículo 2 siempre. Dice, no te des prisa en tu boca ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Dos diferencias grandes, yo las puedo ubicar así. Si Dios está en el cielo, eso implica santidad. Si Dios está en el cielo, implica de que allí no llega nada inmundo. Por eso es que el cielo es tan puro que Dios dice aquí, dice Ezequiel, no entra nada que no sea santo. Entonces cuando nosotros hablamos de santidad, cuando hablamos de buscar santidad, lo que estamos haciendo es lograr entrar al cielo. Pero ¿qué es lo que pasa acá en este caso? Mira, si Dios está en el cielo, desde allá ve. Cuando Él aceptó el templo, dijo, y yo desde los cielos oiré y miraré este templo, porque en este estará mi nombre, y este templo yo lo voy a preservar, si ustedes no fallan. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El hombre es terrenal. Y vuelve a decir Eclesiastés, Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Muchos están comprometidos por la palabra y presos por la palabra, porque en esta tierra nos contaminamos, hermano. El que diga que no levante la mano, pero aquí es contaminación total todos los días. Todos los días oímos cosas, todos los días vemos cosas, todos los días tocamos cosas, todos los días encaminamos los pies para otro lado, todos los días hacemos lo indebido. Es más, dice la palabra, no hacemos lo bueno y es pecado.
Entonces, ¿dónde está el problema? La contaminación. Pero déjame decirte algo lindo, importante. Dios todos los días te perdona. Pero si tú doblas rodillas y te arrepientes. Hay mucha gente que se reconcilia todos los días con el Señor, porque sabe su condición de hombre, sabe que está sobre la tierra. Y este Eclesiastés no se equivocó. Mejor dicho, Salomón no se equivocó. ¿Por qué? ¿Sabe usted cuando usted lee Habacuc 2:20? Si quiere búsquelo, si puede correr conmigo, o lo encontramos juntos. Y nos damos cuenta que Habacuc tiene una palabra muy linda, creo que está en Habacuc 2:20. Y fíjense que Habacuc tiene muchas cosas lindas, pero me llama la atención esta especialmente. Cuando dice el versículo 20 del capítulo 2 de Habacuc: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Por qué lo dijo? Habacuc lo dijo, ¿por qué? Porque Dios está en el cielo, porque el templo es santo, porque Dios es santo, porque ahí donde habita el cielo es santo. Entonces dice que mientras Dios esté en el cielo, calle toda la tierra. ¿Qué es lo que quiso decir con esto, hermano? Que Dios es soberano, que Dios es grande, que Dios gobierna, que Dios está en todo lugar, que Dios domina el mundo, el universo, lo que usted quiera, hermano. Dios domina todo. ¿Y por qué no me voy a dejar dominar yo por Dios si Él lo sabe todo? ¿Sabe que el Señor ahí en el versículo 14, remítase al regreso y dice la palabra, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar? Cuando Eclesiastés dice que nosotros nos ubiquemos como hombres terrenales porque Dios está en el cielo, se está refiriendo a que nosotros a través de Dios podemos recibir el conocimiento. ¿Y cómo lo va a recibir? Sencillo, hermano. El Señor Jesús vino para dar el conocimiento. Cuando usted lee Isaías 11 se va a dar cuenta el reinado del Mesías y dice lo mismo, que Él venía para llenar la tierra del conocimiento de Dios, y es su palabra la que corre por el mundo entero, la que va por las misiones, la que va por los mercados, la que va por su colonia, la que va por las calles, la que va por todos lados. Es la palabra de Dios la que cubre y llenará la tierra con su palabra, hermanos, para que en un determinado momento no haya excusa y nadie diga que por ignorante no lo entendió. Eclesiastés no se equivoca. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, hermanos, porque ahí es donde tenemos el grave problema. La boca confunde, el corazón confunde. Jeremías 17 está diciendo que dice que el corazón del hombre es perverso. Pero ¿quién lo entenderá? Dice Jeremías, solo Dios lo puede entender. Y sabe, hermano, es el corazón con el que está hablando la palabra, porque lo que el hombre promete no lo puede hacer. Y si lo prometa, considéralo una deuda. Cuando usted lo considere una deuda, se va a dar cuenta que debe. Y cuando se dé cuenta que debe, ¿cómo le dicen a las personas cuando deben, hermano? No me lo diga. No me lo diga. No lo diga, ¿verdad? Hay televisión. Así le dicen a uno. Entonces, cuando yo le he prometido a Dios, ¿cómo queda? ¿Y sabe qué es lo terrible? Que el que tarda en cumplir, desagrada a Dios. Y desagradar a Dios con no cumplir lo prometido, pues no sé, hermano. Es mejor agradar a Dios, ¿sabe por qué? Porque con agradar a Dios, usted va a mover la voluntad de Dios. Y moviendo la voluntad de Dios, haciendo las cosas, usted recibe bendición. Que eso es lo que nos gusta, la bendición tras bendición. Pero ¿qué hacemos por eso? Yo te aseguro, hermano, que Dios va a desatar bendición sobre la iglesia que tome consideración de esta palabra. Dios va a desatar bendición sobre personalmente o las familias mismas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de tu promesa a Dios le agrada a Dios. Y cuando le agrada a Dios, lo que hay es un progreso espiritual en la iglesia, hermano. Un progreso que Dios ha querido que siempre esté. Un progreso espiritual para que la iglesia pueda caminar con los pasos de Dios y no los pasos agigantados del hombre, siguiendo otras cosas. Sencillamente Dios quiere bendecirnos. ¿Por qué? Yo quiero decirte, Dios ha traído al pueblo desde muy atrás bajo estas mismas promesas. Bajo estas mismas promesas Dios le hace promesas al hombre para que las cumpla. Y el hombre dice sí.
de repente habla más y vuelve a comprometer el sí. Y sigue con el sí. Pero porque a Dios no lo mira. Cuando usted le dice un sí a Dios, lo voy a hacer, casi me comprometo a decir, y si sentenciosamente pues pueden hacer conmigo lo que quieran, pero lo hacen porque no lo están viendo. Si fuera su papá el que le dice eso, usted tendría miedo y lo esperaría para ver si el sí se cumplió o no, porque tiene un castigo si fue no. Por eso Job, cuando entra en el detalle de su enfermedad, en el problema grave, repasa todo su libro en quejas y tantas cosas, y al final, lo hermoso del discurso, que habla con Dios. Un capítulo, 2 capítulos antes de terminar su libro, allá en el 42, 38 creo que es 39, dice que habla con Dios y Dios habla con él y le dice: mira, Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo hice el universo? ¿Y dónde estabas tú cuando hice los abismos? Mire, lo pegó en una rinconada Job, que le dijo: no sabes nada. Sin embargo, tú eres justo. Sin embargo, tú eres un hombre recto delante de mí, pero no sabes nada. Así le pasa a la iglesia. No sabe nada, no conoce a Dios, hermano. ¿Sabe qué triste no conocer a Dios? Y cualquiera dice, me va a decir: ¿y usted lo conoce, hermano? Fíjese que sí, con ojos espirituales lo conozco. Por eso Job dijo: mis oídos se habían dado cuenta de ti, pero hoy, ¿qué dijo? Mis ojos te pueden ver. ¿Qué es lo que vio Job? Vio lo que debemos de ver, hermanos, lo que la iglesia debe de ver. Eso es lo que debe de ver la iglesia todos los días de su vida, a Dios presente en su vida. La presencia de Dios en la iglesia, hermano. ¿Por qué no nos visita a veces Dios a la iglesia? Porque somos parsimoniosos, somos lentos en muchas cosas, y a veces nos dedicamos a lo personal y no le dedicamos a Dios la parte importante que corresponde. Y ahí es donde comienza, hermano. Por eso es que la iglesia está funcionando y nosotros vamos a ir predicando la palabra donde nos estacionemos, donde vayamos. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones pierden el conocimiento de Dios y se van encerrando en cosas malignas, hermano. El diablo se está metiendo a la iglesia a través de la internet, se está metiendo a través del teléfono, se está metiendo a través de la computadora, se está metiendo en la mente de nuestros jóvenes, se está metiendo en la mente de muchos adultos incluso, y nos está perjudicando y no nos hemos dado cuenta. Estamos diciendo que es un beneficio, hermano. Está bien que sea un beneficio, pero también eso descalifica para Dios, porque a través de eso muchos se están perdiendo. Dios traía al pueblo y le venía dando consejo, palabra. Y hasta que le entrega el pueblo a Josué, Moisés, y Moisés lo trae. Josué lo trae para la tierra prometida. Las mismas condiciones de Dios. Josué, el guerrero joven, diferente a Moisés, menos manso quizás, pero los mismos consejos. Y la misión de Josué es entregar la tierra por heredad. Hermanos, cuando la iglesia va a recibir la tierra por heredad, se llama el cielo, el lugar santo donde está Dios. Y no nos hemos dado cuenta que tenemos que cuidar nuestros pies para venir al templo, para poder realmente entrar al cielo. No nos hemos dado cuenta que es mejor oír que estar hablando locuras. Y entonces estamos equivocados. Josué lleva al pueblo bajo esa promesa, a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó en la tierra prometida? En la tierra prometida, hermanos, llegaron y se acomodaron. ¿Por qué te digo esto? Porque el pueblo iba por el desierto y no estaba cumpliendo lo que habían dicho. No, en el camino hablaron de tanto de Dios, hablaron tanto de Josué, hablaron tanto de Moisés, y al final, hermano, todo esto terminó en calumnias, pero con Josué continuó con la misión, y ellos llegaron y se acomodaron y se olvidaron de Dios. Hermano, ese es el tema principal de esta mañana, que no haya un pueblo que se olvide de Dios, porque la iglesia Josué se levantará como poderoso gigante.
llevando un pueblo a la tierra prometida. Hermano, en Apopa hay pueblo. Aquí hay mucha gente que necesita de Dios, necesita conocer a Dios, necesita saber que Dios es poderoso. Pero aquí, si la palabra se calla, hermanos, se callará la iglesia totalmente. Por eso este hombre dijo: ustedes no han aprendido, ustedes caminaron solos, ustedes no limpiaron sus pies, ustedes no han buscado la santidad. Sin embargo, yo, dijo, he cultivado mi casa, y por eso mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esa es la palabra. Si usted cultiva su casa, su familia, Dios no se va a olvidar de ustedes, ni ustedes se van a olvidar de Dios. Ese pueblo mentiroso. Muere Josué. Cuando Jesús muere, todo el liderazgo se va. Y los 12 apóstoles trabajaron, y algunos, pero la mayoría dijo: no, esto ya no existe, esto no puede ser, ya estuvo, se acabó. Y no es así. Josué muere. Y cuando Josué muere, te voy a leer una parte de lo que dice Jueces, ahí solo dale vuelta a la página. Cuando Josué muere, ocurre algo peligroso. Te voy a leer el capítulo 2 de Jueces, y voy a leer el 9, no, el 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siendo siervo de Jehová, de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es como que si fuera la conclusión del libro, pero por eso más adelante habla de todo lo que el pueblo hacía. Cuando este muchacho, Josué, le dice al pueblo: hagan como quieran, pero yo estoy convencido, y eso va a decir cada familia de Josué, que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Josué sabía que el pueblo hablaba, y lo que hablaba no era bueno. Mira lo que dice en la respuesta del pueblo cuando él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Hermano, esta es la palabra comprometida de la que yo estoy hablando esta mañana. Esta es la palabra que compromete cuando tú digas que yo deje la iglesia. Eso nunca. Que yo deje el evangelio. Eso ni se me cruza por la mente. Está hablando. La palabra dice: mira que aquel que crea estar firme no caiga. Aquí están ellos. Josué les dice: los sacamos de Egipto, hemos caminado, muchos murieron, viene nuevo relevo, nueva generación. Y dice: nunca nos apartaremos de la palabra de Dios. Y no fue así, no fue así, hermano. ¿Por qué? Porque fíjese que ese nunca dejaremos a Jehová no es cierto. Cuando yo te leo esto, te quiero leer parte del final, porque fíjate bien, murió Josué, y dice que Dios le levantó jueces, y los obedecían. El versículo 19 del capítulo 2 dice así: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres. Yo quiero esta mañana que tú medites un poquito sobre esta palabra, porque cuando nosotros hacemos promesas nuestras a Dios y no las cumplimos, corremos riesgos grandes. Dice Eclesiastés 5:6: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Esa es la parte más difícil, que no la podemos agarrar como una sentencia. Preferimos antes hacer sacrificios necios, preferimos antes entrar con los pies sucios,
Preferimos antes no oír la palabra para llegar a una conclusión, que cuando Dios comience a destruir el pueblo, abriremos los ojos. Yo quiero esta mañana dejar un consejo. Si al final de cada juez volvían a hacer lo mismo, ¿qué pasó cuando el final de los jueces? Al final de los jueces después se levanta el profeta Samuel, pero al terminar los jueces, le voy a leer para conclusión del libro lo que pasó. Dice la palabra así, que estos muchachos, ya nueva generación por supuesto, hacía lo que ellos querían y no podían hacerlo de otra manera porque nadie les había enseñado. Acabamos de leer Romanos, dice, ¿a quién invocarán si nadie se los enseña? Dice Jueces. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Acaso no le había dicho Josué, ustedes hagan lo que mejor les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Entonces, no hubo relevo generacional. Y si no hubo relevo generacional, la pregunta de esta mañana es, ¿qué tiene usted? ¿Quién es su relevo en su casa? ¿Quién es el relevo que va a hablar de la palabra a sus nietos? ¿Quién es el relevo que no le habló a los que ahora andan en la calle maldiciendo? ¿Quiénes son la generación que ahora se ha perdido y que son criaturas de Dios? ¿Quiénes son los culpables? Aquellos que hicieron sacrificios necios, aquellos que no limpiaron sus pies, aquellos que no oyeron la palabra, aquellos que no quisieron entender palabra. Esos no tienen relevo generacional. Pero la iglesia Josué se tiene que levantar en victoria. La iglesia Josué se tiene que levantar por familias, no por uno que venga al templo ni dos, sino que las familias enteras acudan a oír la palabra, porque Dios es severo y dice, no sea que les destruya la obra de sus manos. Hermanos, los lamentos son posteriores. Siempre, si hubiese sido así, no hubiese pasado esto. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar a la realidad, tenemos que volvernos a la realidad de lo que Dios quiere. Por eso es que Dios tiene su palabra y su palabra es grande. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que callar cuando Dios habla. Tenemos que oír a Dios por la palabra, tenemos que cultivar la fe, pero sobre todo, cuidar el relevo generacional. ¿Por qué? Porque el relevo generacional es el que llevará en victoria y de victoria en victoria a este pueblo, porque Dios quiere bendecirle. Póngase en pie conmigo y diga conmigo, no prometas si no cumples. Cumples y vas a desatar la bendición de Dios. Yo quiero esta mañana orar por ustedes. Hay sermones que no son para que ustedes aplaudan. No son sermones para que ustedes aplaudan a Dios, nunca al predicador, sino que son enseñanzas de la palabra para no hacer lo malo, para no caer en errores grandes en los que han caído otros. Y cabe la posibilidad que más de alguno de ustedes ya cayó en errores en el pasado. Y cabe la posibilidad de que ya han sido irreparables. Pero esta mañana yo quiero que incline su rostro y ore conmigo. Y le diga, Señor, yo prometo esta mañana a mí mismo no hacer promesas a la ligera. Yo prometo a mí mismo esta mañana no hablar más de lo correcto. Lo que yo necesito, Señor, es oír y obedecer tu palabra. Porque este compromiso que yo hago contigo, tú lo valoras desde ya. Siempre has valorado lo que hablo. Siempre has valorado lo que quiero.
Y yo quiero esta mañana, Señor, me ayudes a enseñar doctrina. Me ayudes, Señor, a enseñar consejo en mi casa. Porque en mi casa está el entorno de lo que pueda pasar en una sociedad futura. En mi casa verdaderamente está el potencial de la muerte y la vida, o la vida y la muerte. Y queremos vida, Señor. 2 tipos de vida para nuestros hijos, para nuestras familias. La vida en abundancia terrenal mientras tú no nos llevas, y la vida en abundancia futura por la vida eterna. Señor, en esta mañana ponemos a nuestros hijos en tus manos, pero sobre todo ponemos nuestro consejo, nuestro pensamiento a ti, para que tú, Señor, nos des cordura, sabiduría, para hablarles a ellos, Señor. Y que cada uno de nosotros en la familia, nuestros hijos sirvan a Dios. Nuestros hijos cambien sus derroteros. Nuestros hijos cambien la idea, el pensamiento. Porque el consejo dado a Moisés fue claro, que las palabras que tú pusiste en él estaban en el corazón, y que aquellas palabras las tenía que repetir a los hijos de sus hijos, al acostarse, al levantarse, al ir por la calle, y atarlas como una señal en su mano. Por eso, Señor, ahora esta mañana yo oro por este pueblo que ha oído palabra y que sé que tiene familia. Señor, que sean el relevo generacional, que no sean sacrificadores necios, que no sacrifiquen su vida, que vengan a tus pies, Señor, y que vengan a tus pies rendidos en amor, que aprendan misericordia. El relevo generacional de Josué fue su familia, una familia que sirvió a Dios hasta el fin de sus días, aún muerto Josué. Por eso esta mañana, Señor, yo levanto mis manos por este pueblo, y usted levante sus manos por su familia, y dígale: Señor, necesito que me la protejas, me la guardes. Si usted cree que Dios le puede guardar a su familia, levante sus manos. Le van a doler, pero levántelas, más duelen otras cosas. Y dígale: Señor, aquí están mis manos, quiero servirte. Aquí está mi boca para hablar lo correcto. Aquí está todo mi ser, Señor, para que tú me bendigas y yo pueda bendecir a otros. Esta mañana, Señor, yo prometo hablarle a mi familia. Yo prometo, Señor, congregar a mi familia. Tú haz la obra con ellos, Padre. Gracias.